Bien, y lo que estábamos diciendo era que cuando la FEM es mayor que la batería, la misma se está descargando, y cuando la FEM es menor que la tensión en los bornes, lo que sucede es que la batería se está cargándose. Hay dos formas de combinar celdas, ¿sí? No estamos hablando de baterías, sino de celdas simples todavía. La combinación de celdas simples nos da una batería, eh, que son básicamente dos formas: en serie o en paralelo, como todos los circuitos. En las cuestiones, lo que es la fe en la celda serie, eso sería cuando yo conecto borne positivo con borne negativo, la fe en total de esas baterías es la suma de todas las FEM. O sea, si yo tengo varias baterías, suena más que lógico. Si yo agarro dos baterías en este caso, en este momento obviando la resistencia interna, si yo pongo dos baterías de 12 volt, lo que voy a tener entre los bornes de la batería va a ser 24 volt, ¿sí? Y de manera similar las resistencias internas, cuando están configuradas en serie, se suman. En celdas, acá no es celdas en serie, acá es celdas en paralelo, copié, pegué y no corregí. La FEM total es la FEM de una sola batería. Si son todas las FEM, todas las baterías iguales, es la tensión que tiene, la FEM que tiene esa batería. Si son 12 volt, es 12 volt. Y la suma de las resistencias es al inverso, igual que como veíamos en ohm. El problema, uy, el problema con este tipo con la configuración esta, es que hay que tener mucho cuidado de que las resistencias no sean demasiado bajas y que los valores de tensión sean eh, muy disímiles. ¿Por qué? Porque va a haber corrientes que empiezan a viajar de una batería a la otra. Si yo tengo la carga acá, si yo pongo que tengo una carga muy grande, es porque está mal dimensionada. Lo mismo pasa con los transformadores, con todos los equipos que entregan energía. Si yo bajo, por ejemplo, si se está descargando y yo lo enchufo y bajo la tensión, si las no son iguales, revienta todo. ¿Bien? Entonces hay que tener ciertos recaudos cuando se conectan baterías en paralelo que no son iguales. Si tienen todas el mismo nivel de tensión, si todos aguantan la misma potencia y demás, no hay problema. Pero si yo empiezo a cambiar los valores, ahí ya empieza a haber ciertos problemitas, las resistencias internas. Lo que está sucediendo acá es que hay una corriente que está circulando a través de los componentes, o sea, la energía de una batería se está metiendo en la otra y no, no aguanta, explota. Profe, Eh, ¿puedo hacer una pregunta? sí, Si uno tiene un par de baterías en serie, ¿no es sí. cierto? Y hay una de ellas que se rompe o se descarga antes que las anteriores, puede anula el resto, ¿no es cierto? Por lo que Eh, estoy viendo. en sí, lo que vas a pasar es que vos vas a estar dándole energía a esa batería. O sea, vos conectás y lo que va a pasar es que va a pasar corriente a través de esa batería, y lo que vas a hacer es que cierta de la energía que vos estás entregando se pierda en la carga de esa batería. Vas a generar calor y Perfecto. demás. Ahora eso lo vamos a ver en la última parte con algunas cuestiones de lo que son las configuraciones serie y paralelo de baterías, que tienen sus ventajas y sus desventajas según cómo configuren, sirven para distintas cosas. En principio no debería pasar, lo que va a pasar es que vas a estar generando trabajo sobre algo que no es tu carga. Lo que yo me refiero a carga a lo que querés alimentar, ¿sí? Vas a Sí, tener sí. ese problema. Bien, entonces para arrancar y así se ponen un poco en el simulador, les dejo este ejercicio, 5 minutitos para que lo puedan hacer, y lo hacemos en el simulador para aquel que no puede hacer, así se van acostumbrando. Nosotros lo que vamos a hacer en todas las clases es esto: vamos a explicar un poquito de día, vamos a dar un ejercicio cortito, simple, para que ustedes puedan interiorizar más el ejercicio, lo que estamos hablando, y después los resolvemos para que todos se queden tranquilos. ¿Sí? Les pido 10 celdas de 1,5 volt, cada una con una resistencia interna de 0,2 ohm, son conectadas en serie a una carga de 58 ohms. ¿Sí? Determinar A, la corriente que fluye en el circuito, y B, la diferencia de potencial en los terminales de la batería.
En 5 minutos lo... Nicolás, te hago una consulta. Sí. El simulador yo me metí y la compu es del laburo, no es personal. No me Sí. deja bajar la aplicación. ¿No te deja para bajar, simuladores. no te deja bajar el ejecutable? Que es No, no me raro. deja. Yo te digo porque es raro porque yo también lo uso en la computadora del laburo y Sí, te hago una por consulta, eso. pero no lo podés abrir siquiera, no lo podés desipiar. Claro, cuando quiero abrir me dice que no está autorizado para entrar a esa página. Qué raro. Sí, no. A ¿Viste ver, cómo pusiste clase 1, simulador parte 1? sí. Yo clicleo ahí y me pone que no estoy autorizado para. Ah, pero ¿Viste? Me pone conexión. no es un problema, es un problema del campus. Para que ahora lo reviso rápido a ver si me está tirando el mismo error. Ya te digo. Si no lo A resuelvo. ver. ¿Alguno tuvo este mismo problema con, con el simulador? Sí, yo tampoco lo puedo bajar. A ver, Lo pude descargar. ¿lo pudiste descargar? Fíjate Sí. porque a mí también me pasaba en ciertos lugares del campus que no me dejaba tener acceso hasta hace una semana. Sí, Pero sí en otras materias me dice acceso no permitido, acceso Claro, denegado. es como que no tenés acceso Ah. a ese, pero igual es rarísimo, es como que no tenés Ajá. acceso a ese lugar. Eh, Pruebo de vuelta. para déjame ver que ya te digo. Ah, bueno. Sí, No, el campus no es muy amigable, el campus tiene esas cosas. mira, yo fui desde a hacer lo siguiente, si podés ver la Sí, carpeta documentos, sí. anda, Voy a documentos. anda documentos y Sí, buscalo directamente en la página. sí, estoy en documentos. Está ahí en documentos, simulador CroClip, hacele clip y dale vuelta y te tiene que dejar descargártelo. Si te dice que no tenés Ah, acceso, perfecto, ahí lo vi. si no tenés acceso ahí, allá hay otro problema que es parte del campus. Sí, ahí me dejó descargarlo, me parece. Bien. ¿Alguna duda con lo anterior que no haya quedado claro? Dice, una parte dice símbolos o imágenes, pongo cualquiera de los dos. Ahí dale, ponele símbolos. Símbolos, Sí. perfecto. Te va a carajear, te va a decir, mirá, esto no es así, no tenés autorizado el registro, bla, bla, bla y demás. Bueno. No le des bola. La cuestión es que usted no es un programa que estés instalando, es un portable. Entonces se ejecuta en sí mismo, por así decirlo. Entonces no tenés que instalar absolutamente nada. Sí, a mí me pedía que, no sé, que compre algo. Sí, no, Cerré todo hasta que me dejó abierta la, ¿cómo se llama? La página conocida. Nico, sí. estoy en documentos. Voy a la segunda página y ni siquiera me aparece. Abajo de todo está. Está abajo de todo. Sí, dice materiales de orientación por semana. No. Ahí en esa página, en la segunda, en la parte de arriba, hay uno que dice simulador CroClip. Para que te lo muestro acá, si se ve. Simulador CroClip 3.5. Bueno, si querés te comparto y te muestro que no, ni siquiera aparece. Qué raro. Bueno, A mí déjame. me apareció, Alex. Fíjate, andado a actualizar la página de vuelta, porque a mí yo recién la actualicé, porque si no tampoco me dejaba. A ver. Sacá la página, actualizala y andá a documento, la parte de abajo de todo y ahí está. Sí, el campus tiene esas cosas que por ahí estás y se actualiza solo. Ya lo actualicé, pero no. Bueno, tenés haceme un favor. Pasame un mail por acá, yo te lo mando directamente a vos, así ya lo. Fíjate que a mí me aparece abajo de donde dice semana 17, aparece simulador ProClip 3.5 y después aparece electrotecnia planificación PDF, que es lo último. Semana 17, sí. Ahora sí. Sí, está abajo de todo, es verdad. Una pregunta, ¿es solo para PC o también se puede Es ejecutar solo para en un PC. celu? El otro día me preguntaron si está disponible para celular y no lo encontré. No hay una versión para celular, solo lo tengo para PC. Igual quédense tranquilo Bueno, que pues tengo problema con la PC. sí,
los ejercicios que vamos a No. hacer, que tengan que hacer en el parcial y demás, no pretendo que ustedes lo hagan con el simulador, ¿sí? Quédense tranquilo con eso. Verá más que nada como una herramienta de aprendizaje, lo vamos a usar acá y con eso así que queda un poco mejor, más claro los conceptos, nada Voy a más. buscar porque tengo la compu que se me rompió, entonces desde el celu. Voy a Dale. buscar si encuentro alguno en el Play Store. Bueno, pues sí, o cualquier Si sabés simulador alguno. cualquier simulador que haga esto lo mismo que te va a servir. No es nada no va a ser nada diferente. ¿Sí? Ok, dale, gracias. No, no de nada. Bien. O sea, ponemos una resistencia de 58 ohms. 58 ohms. Lo que va a pasar es lo siguiente. En el ejercicio, les voy a mostrar la resistencia justo estas resistencias que tiene son de 2 watts. O sea que no van a aguantar. Van a conectarlo y si hicieron bien el ejercicio, la resistencia de 58 ohms en el simulador les va a reventar para que vean que la teoría es todo muy lindo, pero en la práctica muchas veces no va a funcionar. Eso lo vamos a ver en la parte de potencia. Fíjense, yo lo estoy armando acá. No, yo lo armé acá. Si nosotros hacemos el cálculo rápidamente, tenemos una resistencia, tenemos una batería, la cual tiene una resistencia interna, ¿sí? La cual está conectada a una carga. Yo para hacerlo diferente, para que no sea igual el mismo símbolo, lo tomamos directamente así, como un recuadro. Para decir que eso puede ser una carga capacitiva, resistiva y demás, la vamos a llamar R, y acá tenemos nuestra resistencia interna. Nos dice el ejercicio que son 10 de estas celdas conectadas en serie, por lo tanto son 10 por 1,5 volt. Este es un valor de 1,5 volt, es un valor de una celda de carbón hidrógeno, y tiene una resistencia interna, ¿sí? Que son de, me olvidé el número, de 0,2 ohm, ¿sí? 10 por 0,2 ohm, porque como están en serie, se van sumando, tenemos que son igual a 2 ohm y 15 volt. Bien, entonces el circuito equivalente con todas esas celdas, que ahora sería una batería, es este. Bien, si hacemos el cálculo de esa con una resistencia de 58 ohm, tenemos que el primer punto nos pide la corriente que circula por el circuito. Exactamente. Entonces tenemos 58 son 60 ohm, porque estoy sumando 2 más 58. Vamos a hacerlo bien. Primero, todos saben que esto es la ley de Ohm. Sencillamente, una batería y 2 cargas resistivas en principio. Entonces la tensión, que son 15 volt, es igual a la corriente que circula más la suma de todas las resistencias en serie. O en paralelo, sea el caso, que es 58 ohm más 2 ohm. Esto nos da un valor de 60 ohm. Bien, 15 volt. Esto es un total de 15 dividido 60, nos da un valor de 0,25 amperes. ¿Sí? Por favor, algo muy importante cuando hagan cualquier circuito que sea eléctrico, en cualquier tipo de electrotecnia y demás, las unidades son tan importantes como la magnitud. ¿Sí? Esto es la magnitud, el valor en sí tiene que estar acompañado por la unidad correspondiente. ¿Sí? No es lo mismo decir 0,25 mA que 0,25 A. Bien, es una cuestión que se escapa muchas veces y es importante. ¿Sí? Esta es la corriente que está, este es el punto A. La corriente que está circulando es esta. Ahora yo quiero saber cuál es la tensión que hay en este punto. Lo que estábamos hablando de recién, que es este valor que está acá. Bien, para eso yo tengo que tener en cuenta la resistencia interna y cuál es
la corriente, cuánto es lo que está cayendo en esa resistencia. Si sabemos que la corriente es de 0,25 amperes y yo tengo 15, si hacemos el diagrama de tensiones, tenemos que 15 volt por menos 0,25 amperes por 2 ohm es igual a B. Bien, si estoy haciendo esta malla que está acá, entre este punto y este punto, yo puedo sacar si tengo la corriente, la tensión y la tensión, y si la corriente y la resistencia, puedo calcular en este punto cuánto es lo que está cayendo. Si hacemos 0,25 por 2 amperes, lo que tenemos es un valor de 0,5 volt. 15 volt menos 0,5 nos da 14,5. Y yo cuando conecte esta carga puntual a si yo tengo una batería, esta batería de 15 volt, cuando yo conecte en este punto de acá, lo que voy a tener, mida con un voltímetro, voy a tener 14,5 volt y voy a decir, che, pero si dice que es de 15 volt la batería. Le digo porque a mí me pasó un montón de tiempo. La batería era chica y decía, che, pero la batería es de 15 volt, ¿por qué me estaba dando 14,5? Y la ponía a cargar y medía y era lo mismo, y era lo mismo, y era lo mismo. Y era la cuestión de que yo no sabía, en mi ignorancia, de que había una resistencia interna asociada, la cual me producía que dependiendo de la carga, la corriente que circulaba hacía que se cayera la tensión. Bien, eso con respecto. ¿Se entendió eso? Es muy sencillo. No Te hago hay... una consulta, Nico. Sí. En la aplicación esta del cocodrilo, porque es un cocodrilo, ¿no? Sí. ¿Cuál es el logo de la resistencia? Porque es esta que está acá. Esa, está bien, perfecto. ¿Podrás hacerlo de casualidad en la aplicación? Como para verlo más o menos cómo se hace, la verdad que estoy re perdido con la aplicación. Sí, no hay problema. Sí, yo no lo hice porque no quería robarle tiempo. A mí me explotó todo. Está bien, está perfecto. Una consulta. ¿Sí? Si quiero ponerle el amperímetro, tengo que ponerlo en serie, ¿no? Los amperímetros se ponen en serie al circuito. Tenés que abrir el circuito y ponerlo. Ahora lo ponemos, pero no va a funcionar. Sí, porque quería colocarlo y no me dejaba superponerlo. Está hecho tenés que cortar las líneas. Exactamente. Y no sé cortarlo tampoco. Con el cocodrilo. Ponemos el cocodrilo las líneas. Sí. Agarramos y ponemos agarramos primero nuestra fuente, ¿sí? La fuente que está acá al principio. Sí, esa la encontré enseguida. Clic y ponemos 15 volt acá. Bien. Después tenemos que poner una resistencia. Que este cuadro que está acá, que es para componentes pasivos. ¿El de al lado qué es? Yo puse ¿esto? Aparte no, el otro. No, el otro. ¿Este? El que está a la izquierda. Hay uno que está más a la izquierda donde está la resistencia. ¿Esto? No, ese es para borrar, sí. Perdón. Sí. Esto. Ese. Esos son componentes de entrada, son diferentes tipos de sensores, switch de flotación, LDRs y demás. Eso después, si nos alcanza el tiempo, haremos algún ejercicio con eso, pero no. Entonces ponemos la resistencia, la conectamos directamente ahí. Un reostato, ¿no es? Ahí creo que hay reostatos, si no me equivoco. Esto es un termistor, que es un reostato con... un termistor es una resistencia que varía con la temperatura. Eso es tema de... El voltaje te va a pagar según la temperatura. Claro, pero hay dos tipos, NTC y PTC, que tienen que ver con la forma que aumenta o disminuye la corriente. Tenemos tenemos la resistencia y nosotros ponemos acá la resistencia del ejercicio, así que dice 58. ¿Qué pasa? Las resistencias que hay en el simulador son de 2 watts. Entonces, cuando yo conecte, voy a poner el amperímetro se pone acá, que está acá en meters, que es el medidores, lo ponemos con el punto homólogo, este puntito, si te fijas hay un punto negrito en la parte superior izquierda, este es el punto homólogo, es la entrada. Bien, si yo lo conecto así, está todo muy lindo, pero si ponemos el equipo, en cuanto conecto esto acá, va a reventar. ¿Por qué? Porque la corriente que está pasando es tal con la batería que me produce una potencia mayor a 2 watts. Bien.
las resistencias, cuando vamos a ver, cuando veamos la parte de ómetro y demás, las resistencias, además de su valor resistivo, tienen un valor de disipación de potencia, la cual es muy importante porque hay diferentes, de 1/8 de medio, de 1/8 de watt, de 1/2 de watt, de 1 watt, 2 watt, 3 watt, 15 watt y demás. Cuanto más disipación pueda hacer la resistencia, más grande es la resistencia. ¿Sí? Bien. El resultado, bueno. Sí. Le hago una consulta con eso de recién. ¿Es la tolerancia que aparece en el código de colores? No, la tolerancia tiene que ver con la cuestión de la fabricación. Cuando fabrican las resistencias, ellos no te pueden asegurar que la resistencia tenga, por ejemplo, un valor convencional 330 ohm, por ejemplo. Una resistencia re común para conectar con LED es 330 ohm de medio watt. Ellos no te pueden asegurar que ellos fabricaron la resistencia cuando pusieron el material son 330 ohm. Entonces te dan un cierto valor de variación. Puede tener, claro, exactamente, de refabricación. Puede tener 329 ohm o 338 ohm. Eso depende del valor que tenga en sí. Eso lo vamos a ver después, cuando damos ómetros, bien, vamos a ver bien todas esas cuestiones de cómo medirlas. Esa es la bandita que viene en un costado de la resistencia, ¿no? Sí, bien, tenés el código de 4 colores, de 5 colores, dependiendo de la codificación tenés números. Por ejemplo, las resistencias cerámicas no tienen lavanditas, por ejemplo, directamente te dicen el valor. Si yo pongo acá... Son específicas para el equipo. Claro, depende para lo que... Tenés resistencias de todo tipo en sí, dependiendo de la potencia que tengas que disipar. Bueno, no sé qué puse. Ah, cera puse. Son así, por ejemplo, hay por ejemplo, de 20 watts. Bien, estos ya son bastante importantes, son de un tamaño bastante grande. Son de 8, por ejemplo, fíjense, el valor resistivo no implica que tengan más valores, es de 8.2 ohm, más 10%, más menos 10% y disipa 20 watts. Eso depende del circuito que yo lo tenga conectado. Salen caritas, si se fijan salen 1.100 pesos cada una para algo que sirve para disipar corriente. ¿No? Bien, continuemos. Perdóname, ¿Sí? ¿te puedo hacer una consulta? Claro. ¿Y eso que mostraste recién, para qué se usaría bien? Estas, a ver, por ejemplo, nosotros ahora cuando veamos la parte del cofímetro, que vamos en las cuestiones de potencia, si uno quiere medir, por ejemplo, si un motor está funcionando bien, sí. Puede conectar un voltímetro, hacer una conexión corta, vamos a ver lo que es una conexión corta entre voltímetro y amperímetro, para saber cuánto es la relación entre la tensión y el voltaje en un motor. Para eso, para poder medir la potencia reactiva y activa, uno necesita una resistencia, un banco de resistencias. Y son resistencias que tienen bastante disipación de potencia por la energía que el motor genera. Entonces se puede utilizar para eso. Se te cortó, Nicolás, de vuelta. Hola, ¿se me escucha? Hola. Se te cortó. Yo no lo escucho. ¿Me escuchan? No escucho nada. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. No sé hasta dónde llegué. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta el banco capacitor. Hasta el banco capacitor. El banco de resistencia. El banco de resistencias. Sí, uno puede agarrar y saber cuánto es el cofímetro de un motor, el coseno phi de un motor utilizando un banco de resistencias. Pero eso también se puede sacar si es capacitiva o inductiva, digamos, si nos pasamos poniéndole capacitores, ¿verdad? Claro, uno podría con un motor, si empezás a medir la relación entre la resistencia y la... Si vos tenés un motor que no sabe cómo está funcionando, vos podés hacer esta técnica y decir, bueno, vamos a meterle un capacitor para que tenga más potencia activa. Ya en su momento. ¿En qué otras cosas podemos utilizar? Bueno, resistencias calefactoras, tenemos resistencias calefactoras. En sí son para, por ejemplo, un circuito inductivo que tiene un bobinado. Cuando yo tengo la contracorriente que la abro, yo puedo poner una resistencia que disipe mucha potencia para que todo el campo electromagnético que quedó cargado se libere.
creo que muchas de estas resistencias se utilizan en lo que son los circuitos de sintonía de antenas en sí. No son normales de verlo en ciertas circuitos como la nuestra, en la cual las electrónicas, las resistencias electrónicas son estas. Por ejemplo, Esa eso está llena, los televisores están llenos. por eso, estos son, por ejemplo, esto es una resistencia de, ¿eso es naranja o rojo? Eso parece que es rojo. Naranja, rojo y marrón. Naranja, rojo, marrón, son 3. Naranja, rojo, marrón. Qué raro, no, 31. 31 ohm. 310 ohm. Debe ser esto. Si no me equivoco, ¿sí? Fíjense, bueno, y así. Depende, después tienen resistencia, por ejemplo, que tienen alrededor un cerámico y alrededor un conductor gigante de metal, de hierro, que sirve para lo que son las mediciones de potencia en motores, por ejemplo. En sí, un montón de aplicaciones. Lo que sí tienen que saber que la resistencia lo único que hacen es limitar la corriente, salvo en estos casos como esto que está acá, que es una NTC, un termistor que se utiliza como sensor. ¿Sí? Pero eso es tema de otra materia. Continuemos con esto, que el tiempo es tirano. Y bien, ¿se entendió este ejemplo? Más o menos, para que ustedes tengan una idea de cómo es el que se calcula, por qué tiene esos problemas, por qué miden ciertos valores y demás. Continuando, nosotros ahora en el apunte lo tiene mucho Profe, más. una pregunta, Sí. ¿el circuito ese tenía que explotar o no? El circuito tenía que explotar, sí, tenía que explotar. Porque justamente... algo hice mal, porque a mí no sé, no me explota. Hay algo que pusiste mal, algún valor de tensión o de una resistencia que está mal, tiene que explotar porque no puede disipar más de 2 watts de 58 ohms. Lo que pasa es que cuando pones la resistencia tenés que agregar, porque hay una que te marca en K y por eso tenés que borrar y poner el valor menor. Lo que te está diciendo él es que acá, vos acá seguramente tenés 58K. Claro, quedó 58K, por eso no le explotó. Entonces cuando pones 58K no explota. Y la corriente que circula es 200 microamperes. Sí, perdón, no lo... Entonces Gracias. ahí, con M. Sí. Claro, y la resistencia de 2 también. Sí, en cuanto bajás... tenés que borrarla, claro. En cuanto bajas esto, revienta. Como vimos en la clase. No reventó, che. El amperímetro me quedó en menos 0,25. Eso está porque hay que mirar las dos resistencias que no estén en K. Claro, por ahí tenés la otra en K. No, las dos están en M. Y la está en mega. Tiene que estar en 0. Claro, si vos pones acá mega. Nada, listo, claro. Ahora decía. Si olvidate, mega no. Claro, si vos pones acá. Ahora sí, voló todo. Chao. Si pones en mega te pones 0,25 microamper, no amper. ¿Sí? Claro, no, yo lo tenía en K, o sea que cuando lo hacemos directamente lo hacemos en 0. Claro, exactamente, es ohm. El valor en 0 acá es ohm. Fíjense Listo. que como estuvimos hablando en la clase pasada, que la resistencia que revienta es la resistencia que más disipa potencia. En este caso, como acá la caída de potencial es menor, porque tengo 2 ohm, esa no voló. No voló, y la que voló fue la carga. Así que otra consideración más cuando conecten baterías que están sobredimensionadas con respecto a la carga, que lo que va a pasar es que no va a volar la batería, sino que va a volar la carga. Bien, gracias, con respecto al amperímetro y al voltímetro, el sentido es del punto que lleva, siempre es en el sentido donde viene. Claro, si yo lo conecto al revés, si yo conecto al revés el amperímetro que está acá, lo único que va a pasar es que me va a marcar que la corriente es negativa, que está fluyendo hacia el otro sentido. ¿Bien? Perdón que reconstruyo esto. Eso lo vamos a ver en la próxima clase para que se den cómo son que se miden las tensiones y demás. ¿Sí? Me da menos 250 microamperes. Con los voltímetros. El voltímetro te va a decir al revés. Exactamente. Yo pongo el punto homólogo hacia arriba, hacia el borde positivo. Lo que voy a tener acá es 14 volt. Positivo. Claro, 14 volt es positivo. Y si lo conecto al revés, con el punto homólogo hacia abajo, lo que va a marcar es menos 14,5. Perfecto. Para que lo vean, si yo lo conecto acá.
Esto es lo mismo que pasa cuando conectan un multímetro en una batería y lo conectan al revés, pasa exactamente lo mismo. Claro. Bien. Ahora, para seguir hablando un poco más de lo que son las celdas en sí, existen varios tipos de celdas. Lamentablemente, nosotros en la clase pasada me preguntaron sobre y no tuve tiempo para buscar información sobre la de gel. La de gel, la única diferencia que hay entre la gran diferencia es que lo que es el electrolito está embebido en un gel. Entonces lo que se evita es que haya ciertas cuestiones, son más seguras, ¿sí? Salen más caras. Son más seguras, se evitan derramamientos, se evitan explosiones porque la liberación del oxígeno y del hidrógeno es más paulatina y demás. En sí funcionan muy parecido a las celdas de ácido plomo, pero son mucho más seguras y tienen ciertas condiciones en los tiempos de descarga y demás, que al poner el gel en sí aumenta la resistencia interna de la batería y los tiempos de descarga por ahí son un poquito la capacidad de la batería es un poquito más corta tal vez. Pero en sí funcionan bien, son seguras, si la quieren tener adentro de un tablero donde no hay lugar para poner otra cosa, se pueden utilizar. De hecho hay baterías de ácido plomo que también están encapsuladas, que se pueden utilizar, que se pueden desmontar y poder, se utilizan una vez, se cargan y se descargan, y una vez que se pierden las características de los materiales que la componen, se pierden. Rápidamente, para mencionarles algunas, tenemos celdas primarias. La gran diferenciación entre las baterías, entre las celdas son celdas primarias y celdas secundarias. La única diferencia que hay es que las celdas primarias no pueden cargarse y las celdas secundarias sí. No encontré por qué eran celdas primarias esa diferenciación, porque el nombre, pero es lo que hay. Lo que es así. Entre las celdas de primaria más conocidas son las celdas de Leche-Lange, ¿sí? Que son baterías que tienen celdas que generan 1,5 volt de FEM, que están compuestas por un núcleo de carbono en el centro y tienen un fil tipo de hidrogenado. Las celdas de mercurio, que las conocen todos, las pilas de mercurio, son ese tipo de celda. En ellas tienen dos positivos, están conectadas con lo que es el electrolito, es hidróxido de potasio, y tienen óxido de mercurio alrededor para utilizar como electrolito, ¿sí? Esas tienen por lo general una tensión de 1,3 volt, no viene al caso nosotros esas en la industria, salvo que conecten algún tipo de PLC y demás que utilicen una batería, no se ve mucho. Después tienen las de cadmio níquel, que es la celda de níquel cadmio y níquel metal, que son muy parecidas a la de plomo ácido. En sí tienen la misma característica, se pueden recargar, lo único que las de níquel cadmio son más robustas, se pueden no tienen tanta eficiencia como la de plomo ácido, no se autodescargan, o sea, uno cuando deja por mucho tiempo una batería conectada a algo se empieza a descargar, o sea, por la misma resistencia interna y todo lo que hay, se descargan muchas veces. Son mucho más grandes que sí que la de plomo ácido, son mucho más robustas, como dijimos. ¿Y las de litio no van ahí también? Las de litio serían, sí, son parecidas a la de níquel cadmio. De hecho, antes de la de litio-ion, los celulares utilizaban la de níquel cadmio. No sé si recordarán de alguna de esas, pero tienen las mismas características. Como no son las de litio, son raras de hoy por ver en un ámbito industrial, es como que no se utilizan tanto porque tiene que ver con los tiempos de carga y descarga con la que se utilizan, el modo cíclico. La del litio se utiliza más en nada en celulares, en equipos portátiles. Pero sí, por ejemplo, en comparación... Se cortó. Sí, hola, ¿se me escucha? No, entonces si por ejemplo yo tengo un atornillador o una amoladora inalámbrica, usa Sí. níquel y cadmio, no litio. No necesariamente, eso recordad que tiene que ver con la cantidad de celdas que tiene. Si yo quiero tener una batería con más tensión, lo único que tengo que hacer es agregar más celdas. Como le decía al principio, tiene que ver con mucho lo que hace el fabricante y qué es lo que busca el fabricante con
con el equipo, porque recuerden que según los materiales que hay en la batería, yo tengo mucha más potencia, en realidad mucha más tensión para otorgar, y por ende puedo hacer mucho más trabajo. ¿Puede haber un fabricante que se le ocurra hacer una emuladora con litio-ion? Sí, hay que ver cuáles son los costos. No te puedo decir que no, porque tal vez haya lo alguien hecho, y yo lo desconozco. Pero por lo general, el normal de los equipos portátiles tipo de emuladora llevan níquel-cadmio, que son mucho más fáciles de producir que la de ion litio, que son un poquito más caras. De hecho, son más caras. Pero no quiere decir que no exista. Es una posibilidad. Lo que es, por ejemplo, centrándonos en lo que son las baterías de plomo, que son las que más se utilizan, porque justamente son las que mayor eficiencia tienen, menos tamaño tienen con respecto a la de níquel-cadmio, y son fáciles de mantener. Tenemos las baterías de plomo, las cuales, bueno, la característica principal es que tiene dos materiales, dos cátodos, uno que es dióxido de plomo, tal vez lo encuentren también como lo que sería peróxido de plomo, dependiendo el componente, y otra terminal, otro cátodo que es de plomo esponjoso, que básicamente se llama plomo esponjoso porque es solamente plomo. Las placas, cuando uno arma una batería, una celda de plomo ácido, por lo general se utilizan recipientes de lo que son vidrio, un material llame bonita, que es tipo un plástico en sí, o plástico. Las más comunes utilizan plástico, las que se compran la que utilizan para poner los tableros son de plástico enteramente. Y tienen, con el electrolito en sí es ácido sulfúrico. Bien. Cuando uno empieza a utilizar la batería, cuando uno por primera vez la compra y tiene acceso, si puede tener acceso a lo que son los electrodos, lo que se ven son estos colores, ¿sí? Por ejemplo, el dióxido de plomo tiene un color tipo amarillo y el plomo tiene un color grisáceo. A medida que empieza a descargarse la batería, los dos componentes empiezan a tener un color gris cuando se empieza a descargar. ¿Qué más? Por lo general, las baterías, este tipo de baterías, tienen un valor de 1,26 volt por celda. La batería en total son un montón de celdas. Recuerden, una celda sola tiene 1,26 volt y cuando se descargan por completo tienen 1,19 volt en sí. Recuerden que las baterías, como dijimos en primera clase, la batería se descarga, pero no deja de tener tensión. Lo que no puedo hacer es el trabajo para entregar corriente. ¿Qué es lo que pasa en la reacción química? Simplemente se convierte el agua que hay en lo que sería en la placa positiva, ¿sí? Se convierte en sulfato de plomo. Esto que está acá se convierte estas dos se balancea y se convierte en sulfato de plomo. Y el oxígeno que está, el oxígeno en el óxido de plomo se combina con el hidrógeno en el electrolito para formar agua. Bien, lo que se está viendo acá. Lo que estoy poniendo acá es la carga, ¿sí? En sí, la ecuación es al revés. Cuando yo estoy descargando, pasa esto. El plomo y el dióxido de plomo con el hidrógeno se convierten en sulfuro de plomo y en agua cuando se descarga. Esto que puse acá abajo es la carga. Yo pongo energía, entonces el sulfuro de plomo y más agua se convierten de vuelta en estas dos celdas como están acá. Esto es para que más o menos tengan una idea de cómo es el proceso. Si no lo saben, tampoco es que la muerte de nadie es química y tal vez a muchos no les interesa. Lo que sí es importante rescatar son los colores, ¿sí? Cuando una batería está descargada, cómo se ve lo que es el electrodo de la